Muchos os preguntáis si Nvidia puede ser una burbuja o, sin embargo, hay que estar en ella porque se va a quedar con el mercado de inteligencia artificial. Nosotros en Locos de Wall Street no venimos a responderte a esta pregunta, pero sí te va a responder Aswad Damodaran, el mejor valorador de la historia, el profesor Damodaran, que desde aquí recomendamos que leáis todo lo que escribe. Ya sabéis que en Locos de Wall Street nos gusta mucho la valoración y el profesor Damodaran ha escrito un artículo donde analiza la industria de la inteligencia artificial, analiza el papel que puede tener Nvidia y sobre todo analiza su valoración para ver si está cara o barata. El propio Damodaran tiene acciones de Nvidia y pregunta en el artículo que qué hace, vende o sigue comprando más. Pero no solo eso, Edgar te va a bajar a tu nivel, te va a bajar a la tierra todo lo que dice Damodaran. Te lo va a explicar y te lo va a resumir. Un vídeo delicioso. No te lo pierdas. Profesor Damodaran y Edgar, dos grandes. Chao. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Antonio. Bienvenidos todos a un programa donde en Locos de Wall Street ya sabéis que siempre pretendemos que estéis lo mejor formados posibles. Y en este caso ya sabéis que nos encanta todo lo que es la valoración de compañías, modelización, analizar estados financieros, etcétera, etcétera. Comprar una compañía o venderla o conocerla sabiendo sus fundamentales. Y en este caso ha hablado el mejor. Ha hablado Damodaran. Si no lo conocéis, os recomiendo que hagáis por conocer el personaje porque es para mí el mejor valorador del mundo. Ha escrito libros y son famosas sus clases en la Universidad de Nueva York, en Stanford, donde bueno, explica una asignatura que yo creo que prácticamente es el mejor del mundo. ¿No piensas, Edgar? Así es, bueno, Damodaran está considerado uno de los mejores analistas y valoradores de empresas del mundo. De hecho, yo recomiendo siempre a todo el mundo que eche un vistazo a su página web porque gratuitamente va actualizando, por ejemplo, datos de Equity Risk Premia, ¿vale? Se necesita para hacer valoraciones, te da datos de betas por industria, ¿no? Para calcular el WACC de forma académicamente correcta, aunque ya sabéis que muchos no utilizamos esa forma, ¿no? Pero para aquellos que utilicen esa forma de valorar empresas, pues tienes un recurso gratuito, ¿no? Y los artículos que hace de empresas en concreto, como por ejemplo esta que vamos a ver hoy, pues son muy interesantes. Y efectivamente, vamos a ver hoy un artículo que ha escrito precisamente sobre una de las compañías que está llevándose más titulares del mercado, que es Nvidia. Nvidia, hay quien dice que está convirtiéndose en sí misma en una burbuja por todo lo que se le está presuponiendo que va a conseguir el día de mañana con la venta de hardware relacionado con inteligencia artificial. Y hay quien dice que no, que está bien valorada y que puede ser una compra a tener en cuenta porque no estamos teniendo en cuenta el crecimiento que va a tener. Entonces, Damodaran ha escrito un artículo magnífico, un artículo que hay que tener cierto nivel, un artículo que seguramente disfrutarán sobre todo los alumnos del curso de modelización y análisis de estados financieros, porque Edgar va a explicarnos el artículo, va a intentar bajar un poco para todos los mundanos qué es lo que dice el maestro. Así que, si os parece, vamos a empezar compartiendo en sí el artículo. Y Edgar, vamos a ir comentando los principales titulares que da. Sí, pues voy a hacer un resumen y dejaremos el artículo pues, la sección de descripción del vídeo para que cualquiera lo pueda pues, analizar por su cuenta. Simplemente yo me voy a dedicar a hacer un análisis de lo que dice, ¿no? Y posibles consecuencias que podría haber. Bueno, pues Damodaran empieza a hablarte de la industria de los semiconductores, que es la industria en la que opera Nvidia, porque Nvidia fabrica hardware, fabrica chips. ¿Vale? Entonces está dentro de esta industria de semiconductores. Y lo que nos dice es que esta industria, a partir de los años 80, que es cuando aparece el ordenador personal, experimenta un boom enorme, ¿vale? Y, bueno, pues aparecen los ordenadores personales, empieza a desarrollarse esta industria y tienen una época de gran crecimiento. Pero también nos explica, ¿vale?, que es una industria que ha entrado en una fase de madurez. ¿Qué significa que una industria entra en fase de madurez? ¿No? Pues que se ralentiza su crecimiento, es decir, tienen un boom inicial, ¿vale? Y después se ralentiza y llegan a un estado de madurez en el que, pues, las ventas no crecen tanto. De hecho, aquí, no sé si lo veis bien, voy a intentar ampliar un poco, ¿vale? Aquí nos da
pues las tasas de crecimiento por periodos. De 1987 a 1990 crecieron los ingresos de toda la industria un 15,62%, de 1991 al año 2000 un 14,87%, del 2001 al 2010 un 3,86%, veis esa década, muy poco crecimiento, del 2011 al 2020 un 3,97% y es en 2021 a 2023 cuando vuelve a haber crecimiento y es del 8% ahora. Y ahora la gente, los inversores están apostando a que de nuevo va a haber un crecimiento de esta industria gracias a una nueva tecnología, una nueva disrupción, ¿no? Los ordenadores personales fueron una disrupción, ahora viene otra, que es la inteligencia artificial, que necesita mucho hardware y necesita muchos centros de datos preparados para eso, ¿no? Entonces, pues los inversores dicen que ahora es el momento de que la industria va a volver a crecer muchísimo, ¿no? El artículo sigue, bueno, explicándote más cosas sobre esa época y después también nos habla de la rentabilidad, ¿no? Y aquí nos pone pues gráficos sobre los márgenes, pues de media, toda la industria de 1983 a 1990 tuvo un margen bruto del 19%, ese margen bruto ha ido aumentando con el tiempo hasta la época actual, 2021-2022, que tienen de media la industria un 42% de margen bruto, ¿vale? Y el margen operativo también ha aumentado, ¿vale? Pasando de un 6,7% en la década de los 80 a un 22% ahora mismo, ¿vale? Cuidado, estos son márgenes operativos ajustados, ¿vale? También él calcula márgenes operativos ajustados, que es lo que vemos en la última línea, ¿vale? Que pasa del 7,73% en la década de los 80 al 25% actualmente. ¿Qué es esto que nos cuenta Damodaran de márgenes ajustados? Por lo que dice Damodaran es que la contabilidad, cuando una empresa invierte en investigación y desarrollo, no toda esa inversión en investigación y desarrollo se permite capitalizar, es decir, no se reconoce como CAPEX, sino como un gasto. Lo que hace Damodaran es, mira, lo que voy a hacer es todo ese gasto de investigación y desarrollo lo incluyo como un activo, ¿vale? Que lo amortizo a 5 años, ¿ok? Porque toda la investigación y desarrollo que haces ahora, pues te va a hacer tener un flujo de caja en los próximos 5 años. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si haces esta corrección, los márgenes operativos ajustados en realidad son mayores. Y hablaremos sobre esta métrica para Nvidia y esta métrica y alguna otra. Posteriormente en el vídeo lo veréis, ¿vale? Entonces, lo que te dice es, bueno, esta industria, a pesar de ser cíclica, pues bueno, más o menos ha mantenido la rentabilidad en el tiempo y además ha ido aumentando esta rentabilidad en el tiempo, ¿no? Porque se ha ido concentrando, la industria se ha ido concentrando, hay pocos jugadores y de esos pocos son muy grandes, algunos están especializados, otros no, ¿vale? El que hace hardware mucho más generalista, pues tiene márgenes peores y el que hace hardware que es muy especial, como Nvidia, tiene márgenes muy superiores, ¿no? De hecho, Nvidia tiene unos márgenes operativos que son enormes en comparativa, pues, a otros jugadores de la industria, ¿no? Después nos habla de love-hate relationship with markets. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que las cotizaciones han sido muy erráticas, ¿no? Si ya el negocio de por sí es cíclico, las valoraciones bursátiles han sido muy cíclicas también, ¿no? Y aquí lo que nos cuenta, pues en esta gráfica lo que vemos es el múltiplo sobre ventas a la que han llegado a cotizar en la burbuja.com y al que está cotizando ahora, ¿no? Ahora ha habido, sobre todo en 2021, pues ha habido otro boom de cotizaciones y ahora en 2023 ha vuelto, ¿no? En la gráfica llega hasta 2022, pero es que ya estamos en 2023 y hemos visto cómo estas acciones han vuelto a explotar en valoración, ¿no? Entonces, el mercado es muy visceral con estas empresas. Cuando ven que la industria ha entrado en un estado de madurez, las castigan muchísimo y cuando ven que hay un vestigio, ¿no? De que va a haber otra vez crecimiento, pues las valora a múltiplos muy altos, ¿no? Y después, lo que nos habla en el punto 4 sobre la industria, estamos hablando todo el rato de la industria, es que hay movimientos en los principales actores, ¿no? Aquí nos hace una lista, ¿vale? Desde 1990 hasta la actualidad de los 10 jugadores principales, ¿no? Y vemos cómo han ido cambiando. De hecho, en la década 2000, 2010 y hasta 2020, Intel era el más grande del mundo. Ahora Intel es el tercero, ¿no? Nvidia en la época de los 90 ni estaba ni se la esperaba. Y ahora ya es el octavo jugador del mundo, ¿no? Es una industria, como he dicho, muy concentrado y el que hay empresas pues, que siempre han estado ahí, como por ejemplo Samsung, siempre ha estado en el top, Texas Instruments, Qualcomm, desapareció, Micron ha ido subiendo, o sea,
es una industria que de pocos jugadores, que unos salen, otros entran, pero al final es una industria muy, muy, muy concentrada. Después ya nos habla de Nvidia como una oportunidad, ¿no? Y nos dice que él particularmente invirtió en Nvidia en 2018, ¿vale? Y ahora ha escrito este artículo para reflexionar con todo el mundo de qué debería hacer. Vender, mantener, ampliar posición, ¿qué debería hacer? ¿No? Entonces, para eso, hace un ejercicio de valoración. Y básicamente, lo que te está diciendo es que hay una oportunidad de que Nvidia lo haga muy bien, ¿no? Y aquí te da un poquito de base histórica, ¿no? Del año 2000 al año 2006, Nvidia crece los ingresos a un 26% al año. De 2006 a 2010 se ralentiza a un 8% al año. De 2011 a 2015 un 7% al año. En 2016 vuelve a crecer, de 2016 a 2020 un 27% al año y desde 2021 hasta la actualidad casi un 22% al año. ¿Vale? Vuelve a haber crecimiento porque Nvidia siempre, lo que le caracteriza a esta empresa es que siempre está como por delante de los demás, ¿no? Cuando llega al mundo cripto, ellos son los primeros en llegar y posicionarse ahí y tener un gran porcentaje del mercado, ¿no? Ahora viene inteligencia artificial y ellos son los primeros. En tema de automóviles, también los primeros. En tema de videojuegos, son los mejores. O sea, siempre es una empresa que ha estado invirtiendo mucho para estar a la cabeza de todo, ¿no? Y esa inversión también se nota en sus métricas, porque, de hecho, Damodaran lo que nos dice es, históricamente, Nvidia ha tenido un retorno sobre el capital invertido en ingresos muy inferior a la media. Es decir, de cada dólar invertido en investigación y desarrollo, la devolución en ingresos ha sido la mitad que la industria. Es decir, son menos eficientes en generación de ingresos. Lo que pasa que como son los mejores y tienen tanto poder de mercado, son capaces de, a pesar de que ellos no fabrican la mayoría de sus productos, se subcontratan en Taiwán la producción, ellos son capaces de imponer un precio muy alto, ¿vale? Por eso tienen márgenes muy altos. Entonces, el retorno de Nvidia que obtiene mediante ingresos es bajo, pero como tiene un margen tan alto, el retorno medido como beneficio sobre el capital invertido es mayor al de la media de la industria, ¿no? Y Damodaran, una de las cosas que nos dice es, bueno, pero es que Nvidia ha estado muchos años invirtiendo para convertirse en lo que es ahora, quizás de aquí en el futuro, como ya tiene la posición de mercado, no necesita invertir tanto y como tiene tanto poder de fijación de precios, el retorno en dólares de venta sobre el capital invertido puede mejorar mucho. Y eso mejoraría mucho la generación de free cash flow en el futuro. Eso es una de las ideas que nos cuenta Damodaran aquí, ¿no? Y va relacionado con el punto 2, ¿no? Fijaros, aquí está el múltiplo que yo os he dicho, ¿no? Ahora mismo, entre 2021 y 2023, el retorno sobre ventas del capital invertido es de 0,62. Es decir, de cada dólar que invierten, recuperan 0,62 en ventas, ¿vale? Y el retorno sobre el capital empleado, medido como beneficios antes de impuestos, es del 24%. ¿Ok? Si Nvidia girara a tener la media, es decir, sobre ventas, el mismo ratio que la media de la industria, que sería el doble, el retorno sobre el capital también podría llegar a ser el doble, ¿vale? Y eso es súper importante para aquellos pues, que ven a Nvidia como un potencial de componer, no futuros crecimientos. Y después, este punto nos vamos a saltar, ¿no? Que no es importante, y lo que nos habla después Damodaran es sobre los potenciales beneficios de la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final esta historia de Nvidia es sobre la inteligencia artificial. Y aquí yo os recomiendo que leáis sobre todo esta parte porque es súper interesante, ¿no? Te hablas si la inteligencia artificial, Damodaran se pregunta si es revolucionaria o un cambio incremental, ¿no? Y al final para decir que muy probablemente sea revolucionario, ¿vale? Y te habla de los efectos en los negocios. Te habla en el total de la economía, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta que se hace, ¿va a ser un efecto positivo neto para los mercados? Es decir, para los mercados habrá empresas que se beneficien de esto y habrá empresas que perjudiquen en esto, ¿no? Eso lo podemos ver históricamente en otras revoluciones, como por ejemplo los ordenadores, ¿no? Podemos ver qué es lo que pasó con la revolución de los ordenadores. Y en neto, es verdad que los mercados se benefician de este tipo de revoluciones, ¿no? Pero mientras por el camino van cayendo muchas empresas, ¿no? Después,
profundiza más sobre eso y dice que aquí habrá muy pocos ganadores que sean muy grandes y habrá muchos perdedores y gente que se quede por atrás. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta quiénes son los disruptores y quiénes son los disruptidos. Y una reflexión muy interesante que hace es que a priori no se sabe quién va a ser el ganador. Muchas veces tendemos a pensar que son las empresas grandes quienes van a ganar la carrera y no es así. La historia nos ha demostrado que no es así y la burbuja.com nos demostró que no es así. O sea, la revolución de Internet benefició a todo el mundo, pero no a los jugadores que nos pensábamos que iban a beneficiarse. ¿Quién iba a saber que Amazon iba a ser quien ganara la partida? Que para entonces era una empresa relativamente pequeña, ¿no? En el año 2000-2001. ¿Quién iba a saberlo? ¿Quién iba a saber lo de Apple? No se sabía, ¿no? Entonces, no, a priori es muy difícil saberlo, ¿no? Entonces, es difícil acertar el ganador y te expones a que, como hay pocos ganadores y va a haber muchos perdedores o gente que es lo que dice Damodaran, un wannabe, es decir, que quieren llegar a esa carrera pero no llegan, posicionarse ahí es bastante complicado, ¿no? Y después nos habla pues, de la disrupción, ¿no? De que esto provoca. Entonces, esta revolución, ¿qué efectos tienen en las valoraciones? Pues bueno, ellos, Damodaran lo que dice, hay que distinguir dentro de la revolución de la inteligencia artificial en varias compañías. Primero, hardware e infraestructura, ¿vale? Que es donde está NVIDIA, ¿vale? Aunque NVIDIA subcontrata toda la fabricación. Según Damodaran, hardware e infraestructura, que es lo más copiable, es donde menos márgenes hay, es donde menos beneficios va. Y después te habla del software, que el software, él sí que lo ve pues como el que gana. Y esto lo vemos en todos los sitios. ¿Quién gana más? ¿HP que produce los ordenadores? O, por ejemplo, Adobe que produce software para utilizar en ordenadores. Es Adobe quien gana dinero, no HP. Es Adobe. Adobe tiene muchos mejores márgenes, es un negocio capaz de generar mayores retornos, etcétera, etcétera. Porque en la competencia en hardware es mucho más dura que en software. Y más cuando tienes software que tiene efectos de red, ¿vale? Porque un hardware no puede tener efectos de red. Software sí. ¿No? Y después nos habla sobre data. Data también nos dice que la inteligencia artificial va a necesitar mucha capacidad de computación en datos, por lo tanto, se van a necesitar más bases de datos, cosa que se beneficia NVIDIA. Y después las aplicaciones, ¿no? Que las aplicaciones que se utilizan con inteligencia artificial, pues también puede ser uno de los que ganen. Después nos habla de los efectos sociales de la inteligencia artificial, que ahí no hace falta que entremos. Habla un poquito más sobre la historia de los chips de inteligencia artificial, ¿no? Y nos dice que el mercado espera que el mercado de chips de inteligencia artificial para 2030 llegue a ser de 300.000 millones, ¿vale? En la estimación más optimista, 300.000 millones, en la más pesimista, 200.000 millones. Entonces, en un rango entre 200.000 y 300.000 millones. Ahí es donde se movería NVIDIA y todos los competidores. Entonces, ya viene Damodaran a hablarnos de valoración. Aquí ya empieza a hablarnos de valoración. Y para eso, ¿qué es lo que hace Damodaran? Pues bueno, computa tres cosas. Computa el crecimiento esperado de los ingresos, computa el margen operativo y computa la eficiencia de crecimiento a través de la inversión. Es decir, cuánto van a crecer los ingresos, cuánto van a crecer los márgenes operativos y sobre cada dólar que se invierte, cuánto gana de ingresos NVIDIA para ver la calidad del free cash flow en el futuro, ¿no? Esas son las tres cosas que él modela, ¿vale? Y para las ventas, pues dice que en 2033 en inteligencia artificial NVIDIA tendrá un 60% del mercado, por lo tanto tendrá 195.000 millones de ingresos. Esto es asumir que desde ahora que el mercado de inteligencia artificial de chips es de 15.000 millones, va a crecer hasta 325.000 millones en 2033 y que NVIDIA va a tener el 60% del mercado, ¿vale? Eso son Damodaran lo que hace es casos súper extremos, súper positivos, ¿vale? Para ver, pues, qué es lo que está asumiendo el mercado, ¿no? En coches, ¿vale? En la fabricación de chips mucho más inteligentes para la fabricación de coches, el mercado actual es de 20.000 millones, que NVIDIA tiene el 3% del mercado y dice que para 2033 será de 200.000 millones, es decir, multiplicar por 10 y NVIDIA multiplicará por 5 su market share, de un 3% a un 15%, ¿vale? Eso aumenta pues, los ingresos de NVIDIA en este segmento a 30.000 millones. Y después, para videojuegos,
¿vale? Y para otros negocios asume un crecimiento del 15%, que ya es mucho, ¿eh? Porque es un videojuegos, por ejemplo, este año no está creciendo tanto, ¿vale? Pero asume un crecimiento alto para eso, para esas industrias más maduras, porque ya están maduras, a un 15% al año. O sea, bastante, bastante optimista, muy, muy, muy optimista, ¿no? Y también te dice que va a aumentar los márgenes operativos y que, pues eso, que va a cambiar de un 0,6 veces retorno de ingresos sobre el capital empleado a 1,15. O sea, va a doblar la eficiencia, ¿vale? Y en medida de riesgo, pues le asigna un WACC del 8,85%, muy bajo. Es decir, le dice que hay poco riesgo en esta empresa. O sea, algo muy exagerado. Aquí nos da el Excel con lo que lo hace, pero bueno, al final lo que dice es que a 10 de junio de 2023, teniendo en cuenta todas estas estimaciones, el valor actual de Nvidia sería de $240, asumiendo pues que se multiplica por 10 el mercado, más de por 10 veces el mercado de inteligencia artificial, por más de 10 veces el mercado de automóviles, que Nvidia va a ser el absoluto ganador de todos esos mercados, que va a aumentar los márgenes operativos, que va a doblar la eficiencia con la que genera caja, todo eso, y que el WACC es muy bajo, pues te sale una valoración de $240 y en el momento de escribir este artículo, que fue pues el mes pasado, El 23 de junio. Exacto, que estaba cotizando el 20 de junio a $434. Es decir, tendría que caerse la mitad aceptando estas premisas, ¿no? Entonces, después dice, pero bueno, voy a hacer una simulación, ¿vale? De otros escenarios incluso más exagerados, ¿no? Y aquí voy a saltar todo estas simulaciones, ¿vale? Nos hace una simulación, podemos acceder a su Excel si lo descargamos, ¿vale? Entonces dice, bueno, ¿qué tendría que pasar para justificar el precio actual de $400 la acción? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. O sea, para justificar el $400 por acción, tendrían que tener más de 500.000 millones de ingresos en 2033, ¿vale? Con un margen operativo del 40%, más del 40%. ¿Ok? Eso es lo que tendría que pasar, lo cual es, como mínimo, bastante exagerado, asumiendo que el WACC además es un 8%, 8-9%. Es decir, si Nvidia en 2033 llega a tener 500.000 millones de ingresos y un margen operativo del 40%, ¿vale? Aceptamos que eso es cierto. Al precio que compras hoy, vas a hacer un 8% al año. Asumiendo esa barbaridad, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, Damodaran, que ha hecho mucho dinero con Nvidia, lo que te dice es, he vendido la mitad de mi posición, voy a dejar la otra mitad que rule. Y además dice, y esto los lectores pensarán que yo estoy actuando en contra de lo que yo mismo enseño, ¿no? Y él acepta esa premisa. Acepto que yo tendría que venderlo todo, pero también acepta que la valoración no lo es todo a veces, ¿no? Y que esta locura puede seguir. Y él al final lo que intenta es ganar el máximo dinero posible, ¿no? Yo hubiera vendido. Si fuera él, tengo mi modelo, me marca $200, a 200 vendo. Pero también es verdad que las empresas, además de tener por la valoración, tienen momentum, tienen gente que está intentando entrar en esa industria, gente que apuesta a cosas locas y tú puedes aprovecharte de ello, ¿no? Y al final, eso es lo que nos cuenta Damodaran. Edgar, me ha parecido fantástico, me ha parecido sensacional. Yo fíjate, te tengo unas cuantas preguntas, ¿no? Bueno, aconsejo a todo el mundo que se baje los modelos y los vea, el Excel. Al final, de esta valoración que hace Damodaran, compartes ya no la visión de Nvidia, sino, por ejemplo, la visión que hace del sector, que me parece Sí, muy interesante. totalmente. Sí. Palabra por palabra. Palabra por palabra, lo que dice Damodaran sobre el sector y demás, lo comparto totalmente, totalmente. Uh-huh. ¿Y estás mirando tú algún player? Porque hay voces que dicen que, oye, que a lo mejor lo suyo no es mirar ese player, precisamente Nvidia, que parece el más obvio, sino a lo mejor mirar otros que están siendo castigados. Ya he escuchado gente hablar de, oye, no confiamos nada en Intel, y Intel siempre ha sido un jugador importante que puede hacer un turnaround. No sé cómo lo ves. No, la verdad es que es muy complicado. Cuando tú te encuentras una industria que está en esta fase de disrupción, la verdad es que es muy complicado. Y tener un conocimiento por encima del mercado sobre lo que está pasando es muy, muy, muy complicado. Entonces, yo siempre intento apartarme de esto.
siempre intento apartarme de lo que es complicado, porque es que no lo necesitas. Como inversor puedes invertir en cosas que tú tienes mucho más conocimiento, pues por tu experiencia, por tu pasada como inversor profesional, etcétera, etcétera, que te permite ver las cosas mejor que la media. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que para tener éxito en el mercado hay que tener un conocimiento por encima de la media, de lo que sea. Si eres médico, invierte en medicina porque lo vas a entender y vas a tener un conocimiento por encima de la media, ¿no? Pues en esto exactamente igual. Yo no estoy mirando nada relacionado con esto porque el conocimiento es tan acelerado, está saliendo tanto aceleradamente, hay tanto dinero de Venture Capital invertido en esto para sacarlo nuevo, que es imposible para un inversor pues como yo, que no tiene el conocimiento profundo para meterse ahí, de estar por delante. Entonces, lo único que te expones es a tener suerte. Tener suerte de elegir por suerte la que lo hace bien y ya está. Lo más normal es que te lleves pues eso, palos. ¿No? Pero el que tenga conocimientos tecnológicos, que entienda bien la industria, que trabaje incluso en ella, pues puede hacer muchísimo dinero aquí, ¿no? Pero para mí es una industria que le tendría que dedicar una gran parte de mi tiempo para no estar por delante, sino estar al nivel de poder entender bien lo que está pasando, ¿no? Esta industria es para el que él que sepa leer código, por ejemplo, y que diga, no, esta aplicación es súper buena. Los demás no tenemos poder para valorarlo. Lo que sí está claro, y es el mensaje que tenéis que llevaros, es que en una acción como Nvidia, donde todo el mundo no sabe cómo posicionarse, no para de subir, te encuentras mensajes apocalípticos sobre ella, casi burbujísticos, si me permitís, versus gente que dice que no, que esta empresa va a crecer al albur del crecimiento de la inteligencia artificial, lo que te da seguridad es hacer el ejercicio que ha hecho Damodaran, el ejercicio de hacer una valoración, de hacer un precio objetivo y de hacer el ejercicio contrario. Oye, para yo creerme esta valoración, que para yo creerme que el precio es correcto el que está ahora, ¿qué tendría que vender en el futuro? ¿No? Y hacerlo, esa proyección. Y eso al final solamente la da el valorar y el analizar y el modelizar compañías, que es algo que ya sabéis que nosotros precisamente empezamos ahora la tercera edición de nuestro curso conjunto de análisis de estados financieros y valoración. Leía a un inversor que también es un miembro conocido de la familia Fintuit, Galician Investor, que le mando desde aquí un saludo. Él nombraba precisamente una cita de Warren Buffett que decía que si él tuviera que hacer un curso de formación solamente se formarían dos cosas. Uno en valorar empresas y otro en los sesgos del comportamiento del inversor. Bueno, sesgos de comportamiento, la verdad es que son muy importantes, pero en valorar empresas, ahí nos tiene también Locos de Wall Street convencidos y en este caso a Edgar, que es nuestro experto y que, bueno, pues qué vamos a decir. Edgar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Venga, un fuerte abrazo. Chao, hasta ahora.